compañeras y compañeros legisladores. El Constituyente de 1856, su proceso de conformación, su participación, sus discusiones que dieron origen a la Constitución del 57, constituyen un proceso histórico que sentó las bases del proyecto de nación que somos hoy. Nos conformó como una república representativa, democrática, laica y federal, bajo el principio de que el poder dimana del pueblo con el reconocimiento de libertades y derechos para las personas. Fue un proceso que aglutinó voces diversas, no solo conservadores y liberales, hubo también moderados, matices e incluso cambios abruptos de posiciones ideológicas. Padecíamos en ese entonces la sinrazón de no saber hacia dónde íbamos como nación. Después de un proceso de independencia, de turbulencia, de injerencias extranjeras, del ánimo de mantener los privilegios coloniales. No obstante, había una causa en común, la convicción de construir un nuevo Estado. Nuestro país llegó a la mitad del siglo XIX con la falta de certeza de la forma de gobierno que había de regirnos. El sistema colonial y monárquico que se pretendía limitar en la Constitución de Cádiz, las declaraciones y manifiestos de los insurgentes durante la independencia, la preclara visión de Morelos en los sentimientos de una joven nación, una incipiente Constitución de 1824 que era ajena a las formas y contenidos del virreinato e incluso a las ideas liberales más profundas como el Estado laico, la tentación de una monarquía constitucional de corte europeo frente a un modelo americano poco entendible para las formas y concepciones de la época, el paso de un modelo centralista de poder en 1836 que pretendía imponer un orden con base en medidas autoritarias, peligros de secesión, guerras internas. Era eso, básicamente, el contexto en el que México se encontraba. Además, el sentimiento de nacionalidad era incipiente. Las personas no sabían si eran indígenas, españoles, criollos, colonos o mestizos, lo que igualmente nos alejaba de una concepción común, la de ser mexicanos. En suma, éramos un territorio inmenso, pluricultural, sin un sentido de pertenencia hacia su país. Tras las luchas internas entre caudillos con ideologías distintas, con el apoyo de grupos económicos y de poder según conviniera a sus intereses, en 1853 regresa el tristemente conocido general Antonio López de Santana. Ante su amago de permanecer en el poder surge la disidencia y el 1 de marzo de 1854, Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort proclaman el plan de Ayutla con el que destituían a Santana y se convoca a un congreso extraordinario. Tras la derrota militar de Santana, Juan Álvarez asume la presidencia interinamente y expide el 16 de octubre del 55 la convocatoria a un congreso constituyente para el cual se elegía a 155 diputados propietarios y precisamente un 18 de febrero de 1856 el presidente Comonfort inauguró la sesión del Congreso. En ese Parlamento histórico confluyeron hombres ilustres, tales como literatos, historiadores, jefes políticos, abogados, periodistas, militares, hombres que tenían y representaban ideales y argumentos, con valores y principios diversos, pero que tenían en común la convicción de formar un Estado y superar las vicisitudes del México independiente. Un constituyente formado por guerreros cuando se trataba de defender ideas, pero guerreros que sabían pelear con argumentos. Pronto se definieron dos tendencias, la liberal y la conservadora, y como un puente entre ambas, la liberal moderada que buscó mediar entre las dos posiciones extremas. A juicios de quienes han estudiado ese periodo de nuestra historia, durante casi un año se registraron las más brillantes sesiones de la historia parlamentaria mexicana. Las discusiones fueron sin duda arduas y complejas. Sin embargo, fueron discusiones que se centraban en el tipo de organización de Estado que hoy tenemos, debates profundos sobre nuestra forma de gobierno, sobre la soberanía popular, la libertad de expresión y de imprenta y el génesis de la formación del Estado laico, ante un poder religioso que lejos de unidad
había provocado división con el ánimo de mantener privilegios. En estas circunstancias era necesaria la redacción de una nueva Constitución que permitiera dar satisfacción a las ideas de libertad y que permitiera un cambio real de las condiciones de vida de todos los habitantes y que al mismo tiempo también ayudara a que los mexicanos se identificaran con su nación y que se sintieran integrados en una misma sociedad, no solo por compartir un territorio, sino también por la vinculación que implica compartir derechos y obligaciones entre individuos integrados con una comunidad y con un objetivo común. A 160 años de este hecho histórico, como Congreso, debemos profundizar en las experiencias, dichos y omisiones de legisladores del 56. Debe existir unidad de propósito pese a las diferencias de intereses que cada partido representa en este Congreso. Decía José Joaquín Fernández de Lizaldi sobre las cualidades que debiesen tener los diputados. Ante todo, debe haber mucho amor a la patria, regular talento y firmeza de carácter. El patriotismo une, el talento construye y la firmeza dirige. No quiero dejar de señalar que hoy estamos viviendo un nuevo proceso constituyente para el caso de la Ciudad de México, con la gran ventaja de que no emana de un proceso de guerra, de conflicto o de revolución, por lo que los legisladores constituyentes que en él participarán deberán tener mayor serenidad de ánimo, sin que ello sea un demérito de la pasión con la que defiendan argumentos y visión de lo que deba ser o no deba ser la Ciudad de México. Dicho ímpetu, sin duda alguna, debe estar acorde con la razón y con el firme propósito de garantizar mejores condiciones de vida para la población que habita en esta ciudad. El cambio no debe ser semántico. Esos legisladores, al igual que los legisladores del Constituyente del 56, deben tener altura de miras y asegurarse de plasmar en ese texto los principios rectores de la ciudad. Que el Constituyente del 56 sirva de inspiración para quienes participen en el proceso de construcción de la Constitución de la Ciudad de México. Es cuanto, diputado presidente.